¿Alguna vez lo has pensado, mi audaz viajero, que no eres más que un espejo, reflejando sin cesar las expectativas de los demás, repitiendo los mismos gestos, las mismas sonrisas, los mismos asentimientos educados, tan desesperado por agradar que has olvidado el sabor de tu propia alma? Soy Nietzsche, y he regresado, no para consolarte, sino para romper tus ilusiones con un martillo. ¿Quieres conocer el verdadero carácter de una persona? ¿Sueñas con descifrar el laberinto humano, con saber quién merece tu lealtad, tu intimidad, tu tiempo? Déjame decirte, has estado buscando en los lugares equivocados. A la gente te muestra sus máscaras, sus virtudes ensayadas, su amabilidad. Se esconden tras palabras corteses, tras gestos empapados de pegamento social, tras la moral piadosa del rebaño. Pero hay grietas en esas máscaras, fisuras por donde se escapa la verdad cruda y sangrante de lo que realmente son, y, voy a decirte cómo verla. Solo necesitas observar 3 cosas en cualquier ser humano: en lo que desea, lo que teme y cómo soporta el sufrimiento. Nada más revela el alma desnuda en deseos, miedos y sufrimiento. Esa es la verdadera genealogía del carácter de una persona. No sus opiniones, no sus palabras, ni siquiera sus creencias. Empecemos por los deseos. En todo ser humano es, en el fondo, una criatura hambrienta. Dime que anhela un hombre y te diré la altura o la pequeñez de su espíritu. Algunos ansían aplausos, y sus almas son tan superficiales como charcos que se evaporan al sol. Otros desean conquista, conocimiento o creación. Why, esos son los espíritus forjados en el horno del exceso. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos deseos de la gente no les pertenecen realmente? ¿Cuántos veneran el dinero porque les han enseñado a venerarlo, no porque en verdad les haga hervir la sangre? ¿Cuántos desean matrimonio, carrera o hijos, no como fines auténticos, sino como camuflaje del miedo a estar solos en el mundo? Los deseos de una persona exponen su horizonte. Los deseos bajos, comodidad, aprobación, rutina, son el signo de un espíritu esclavizado. Los deseos altos, maestría, creatividad, transformación, revelan el pulso de Elan, y luego está el miedo. La segunda ventana hacia el abismo del carácter, ¿no? Me refiero al miedo primario al dolor o la muerte. Hablo del miedo al exilio social, del terror al ridículo, del tembloroso pánico de no encajar en el rebaño. Observa atentamente a alguien. ¿Qué temas evita? ¿Qué verdades se niega a mirar? ¿Qué le pone nervioso, le enfurece o le llena? Allí es donde su miedo construye su fortaleza. En las almas más fuertes son aquellas que miran al miedo a la cara y se ríen. En los espíritus débiles cubren su miedo con moralidad, con virtudes fingidas, con una indignación educada. Pero su temblor los delata. Andaim que temes, y te diré a quién sirves. Y por último, el sufrimiento, el crisol en el que se prueba la verdadera aleación del carácter. No hay revelación más grande del ser que la forma en que un hombre o una mujer soportan el sufrimiento. Maldice la vida, se derrumba en la autocompasión, envenena el aire con resentimiento, o resiste, aprieta los dientes, transmuta sus heridas en sabiduría, en fuerza, en arte. Escúchame bien, el sufrimiento es inevitable, es el precio que la vida exige por la grandeza. El rebaño busca consuelo, los fuertes buscan transformación. El hombre débil ve el sufrimiento como una injusticia, el fuerte lo ve como el martillo que lo moldea. Pregúntate ahora, ¿cómo sufres? Tú, que me observas, ¿cómo sufres? ¿Ocultas tus heridas como si fueran una vergüenza secreta? ¿Construyes relatos de victimismo para obtener lástima? ¿O llevas tu sufrimiento con dignidad, transformando el dolor en arma, en llama que ilumina tu propia oscuridad? He visto hombres soportar humillaciones que romperían la columna vertebral de una criatura menor, y levantarse con los ojos más claros que el cristal, con una risa más profunda que el trueno. También he visto a otros derrumbarse ante el más leve roce del destino, aullando como si el mundo les debiera inmunidad al dolor. Ahora sí que te lo repito, si deseas saber quién tienes delante, si deseas conocerte a ti mismo, observa estas 3 cosas: deseos, miedos y sufrimiento. Olvida las palabras, olvida las sonrisas, olvida toda la brillante armadura de la cortesía y del teatro social. Todo es camuflaje. Observa que enciende el anhelo de una persona. Observa que la hace temblar. Observa cómo sangra Anne. Este es mi reto para ti. Vives en una época obsesionada, con las apariencias, con los perfiles,
Con la falsa moneda de los likes y los seguidores, nadas en un océano de autoproyecciones, donde cada uno pule la superficie de su marca personal, aterrorizado ante la posibilidad de que se filtre la verdad cruda que hay debajo. Pero yo no estoy interesado en tu marca. Me interesa el fuego que arde detrás de tus ojos. Me interesa si tienes el valor de mirar tus deseos y admitir, esto es mío. Si puedes mirar tu miedo y decir en sí, tiemblo, pero no me arrodillaré. Si puedes abrazar tu sufrimiento y declarar, golpéame de nuevo, porque aún me haré más fuerte. Así que ahora te pregunto, y no voy a suavizarte la incomodidad, ¿qué deseas por encima de todo? Aprobación, comodidad, poder, ¿verdad? ¿Qué es eso que más temes en secreto? ¿La humillación? ¿El rechazo? ¿Tu propio potencial? Y cuando llegue el golpe, porque llegará, ¿cómo lo soportarás? ¿Maldirás la vida o la bendecirás por regalarte el yunque sobre el que forjarte de nuevo? Si tienes oídos para oír, escuchan el verdadero carácter de un ser humano. No se revela en cómo habla cuando todo va bien, sino en cómo respira cuando las paredes se cierran. ¿Quieres conocer a los demás? Aprende a mirar más allá de la máscara. ¿Quieres conocerte a ti mismo? Atrévete a mirar al espejo de tus deseos, tus miedos y tu sufrimiento. Y ahora te invito, si te atreves, a revelarte. Time. En los comentarios, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Tu miedo más profundo o el dolor que cargas en silencio? No te reprimas, porque en tu confesión comienza tu liberación en Soy Nietzsche. Y no te prometo nada, salvo la verdad peligrosa. Así que deseas mirar dentro del alma de los demás, arrancarles la máscara y ver al animal tembloroso, al dios oculto, al abismo rugiente que habita tras los ojos humanos. Entonces comprende esto: a ninguna verdad sobre el carácter puede ser neutral. Todo conocimiento sobre otro es, al mismo tiempo, una declaración de poder. Cuando observas los deseos de un hombre, colocas una hoja sobre sus ilusiones. Cuando nombras sus miedos, tocas la carne más blanda de su alma. Cuando presencias su sufrimiento, decides si merece tu respeto o tu desprecio. Pero ten cuidado, compañero errante, quien se atreva a mirar en las profundidades de otro. Debe tener primero el valor de enfrentarse a las suyas propias. De lo contrario, no harás más que proyectar tu cobardía sobre el mundo. Permíteme hablar primero del deseo. La primera de mis 3 llaves. Todos los seres humanos, te digo, viven en tensión entre lo que desean y lo que están dispuestos a pagar para conseguirlo. A los espíritus débiles desean la comodidad por encima de todo. Hablan de amor, de propósito, de destino, pero su verdadero deseo es simplemente que los dejen tranquilos en su rutina diminuta. Buscan trabajos que no requieran transformación interior, parejas que no exijan vulnerabilidad auténtica, amistades que reflejen sus prejuicios. A esto lo llaman paz. Yo lo llamo una jaula. No hay nada vil en el deseo en sí, pero sí lo hay en fingir desear grandeza, cuando en realidad se anhela, en secreto, la pequeñez del rebaño. Los espíritus más fuertes no solo desean algún jardín, desean crear, conquistar, elevarse más allá de su forma actual. Están dispuestos a soportar la soledad, la incomprensión, la burla, porque su deseo canta más fuerte que el coro de la desaprobación del mundo. ¿Quieres conocer a alguien? Observa lo que sacrifica por su deseo. El hombre que afirma querer libertad, pero no soporta la incomodidad, miente. La mujer que dice buscar la verdad, pero huye de las realidades dolorosas, también miente. Muéstrame lo que abandonas para perseguir tu deseo, y yo te diré hasta dónde se atreve a volar tu alma. Ahora sumerjámonos en el segundo abismo. El miedo. O no existe fuerza más decisiva en la formación del carácter humano que el miedo. Esculpe nuestros rostros, endurece nuestras espaldas, envenena nuestras lenguas con evasivas educadas. Pero recuerda, no todo miedo es igual. Existe el miedo primario al daño físico. Es animal honesto, lo sientes en presencia de un depredador, de un arma, del crujido de un hueso. Ese miedo solo prueba que eres mortal. Pero luego está el miedo más oscuro, el miedo a la muerte social. Ese que recorre los pasillos de tu mente por la noche. Susurran: si supieran quién eres de verdad, te rechazarían, se reirían, te llamarían monstruo, hereje, traidor. Ese miedo moldea civilizaciones enteras. Religiones, códigos, morales, eslóganes políticos. Es la razón por la que la gente finge creer lo que no cree, amar lo que no ama, odiar lo que secretamente admira. ¿Por qué tantos hombres y mujeres se someten a ideologías que en el
fondo, ¿por qué elogian en público virtudes que violan en privado? Porque su mayor terror es quedarse solos, apartados del rebaño. He visto hombres convertirse en verdugos de la verdad, porque temían más el desprecio de la multitud que la traición a su propia alma. Si deseas conocer el verdadero carácter de una persona, observa que verdades se niega a decir. Observa con que compañía suaviza sus palabras, camufla sus opiniones, diluye sus convicciones. El hombre valiente no busca enemigos, pero tampoco miente para calmar a los cobardes. El miedo, amigo mío, revela si alguien es amo o esclavo. Y ahora, el crisol final, el sufrimiento, lo repito, el sufrimiento revela la esencia de una persona más que cualquier otra condición. La mayoría, cuando es golpeada por el dolor, se derrumba en amargura, se vuelve rencorosa. Empieza a creer que el mundo le debe una compensación por cada lágrima, por cada injusticia. Esa es la psicología del esclavo. El esclavo no transforma el dolor, solo busca compasión, pero el amo devora el sufrimiento, lo bebe como vino oscuro, aprende de él, lo moldea en algo nuevo. Por eso te digo, no busques almas nobles entre quienes jamás han sufrido. Una vida sin cicatrices es una vida no puesta a prueba, un estanque superficial que no puede reflejar. Las estrellas han visto hombres traicionar a sus amigos más cercanos, bajo el más leve peso del sufrimiento. Y he visto a otros conservar el honor, incluso mientras sangraban sobre las piedras del destino. Pregúntate, en cuando tu mundo se derrumba, ¿en quién te conviertes? Cuando te abandonan, te humillan, te empobrecen, atacas, buscas venganza, o te mantienes en pie y dices, me levantaré de esto, más afilado, más fuerte, más profundo. Comprende esta paradoja. A la belleza surge. Muchas veces de las heridas más profundas, las almas más fuertes han conocido una desesperación tan grande que casi la rompió, y aún así se alzaron ansí. ¿Quieres saber quién tienes realmente delante? Obsérvalo en la crisis. Mira cómo enfrenta la humillación, la pérdida, el fracaso. Cualquiera puede parecer noble cuando la fortuna sonríe. El carácter se revela en la catástrofe. Déjame contarte un secreto. El sufrimiento no es tu enemigo, es tu maestro. Es el sol negro cuyo calor quema las ilusiones. Pero la mayoría huye de él. Se envuelve en distracciones, entretenimiento, cotilleos, drogas, los rituales apagados de la vida social, cualquier cosa para evitar mirar de frente al filo del dolor. Y sin embargo, dentro del sufrimiento se esconde la materia prima de la grandeza. No, estás destinado a permanecer como es. Estás destinado a convertirte en algo más alto, pero ese devenir se paga con sangre, sudor y lágrimas. Así que te pregunto otra vez, ¿cómo sufres? ¿Eres esclavo de tus heridas? ¿O has aprendido a forjarlas en armas? Ahora, mira a tu alrededor. ¿En quién confías? Obsérvalos. Estudia lo que anhelan. Estudia lo que temen. Estudia cómo sufren. Verás quién permanece a tu lado como un hermano o hermana en la batalla por la verdad, y quién solo está contigo mientras brilla el sol. Porque, al final, el signo más verdadero del carácter no es cuán fuerte se proclaman las virtudes, sino cómo se soporta el golpe en silencio, y luego se vuelve a levantar. No, sí, que te invito, compañero, en este camino peligroso, mira dentro de ti, y respóndeme, ¿qué estás dispuesto a perder por lo que realmente deseas? ¿Qué verdades tragas para evitar el rechazo? Y cuando llegue el dolor inevitable, ¿permitirás que te destruya o que te haga? Este es el camino de la superación de uno mismo. No es para cobardes, pero es el único camino hacia la libertad. Ansí, estas palabras encuentran eco en tu espíritu. Únete a mí en la rebelión contra lo superficial, lo educado, lo seguro. Déjame una marca abajo. Cuéntame una verdad que hayas temido decir. Rompamos juntos el silencio, porque solo aquellos que se atreven a confesar su oscuridad pueden llegar a convertirse en luz. Escucha con atención, espíritu libre. Hasta ahora has oído mi martillo golpear los ídolos de las falsas apariencias, pero ahora lo clavaré más hondo, hasta el tuétano de tu alma, porque no he venido solo a exponer a los demás ante tu mirada, he venido a exponerte a ti ante ti mismo. Déjame susurrarte una verdad al oído que escocerá como hielo. La mayoría de las personas no quieren conocer su propio carácter. Prefieren la comodidad de las ilusiones, de las etiquetas bonitas y los relatos amables. Se llaman a sí mismos amables, porque sonríen,
Se dicen valientes porque repiten opiniones de moda. Se consideran sabios porque han leído a hombres inteligentes y los imitan, pero cuando se rasca la superficie, se encuentra a criaturas temblorosas que no saben lo que quieren, que viven con miedo a ser excluida, que maldicen el sufrimiento como si fuese un invasor y no un maestro. He visto esta cobardía oculta 1000 veces. Y la razón es simple: conocerse a uno mismo es quedarse desnudo bajo la luz fría de la verdad. Es confesar las propias contradicciones, la mezquindad, la envidia secreta, la sed de aprobación. ¿Estás preparado para eso? Porque te advierto, no hay vuelta atrás. Una vez que has visto tu verdadero carácter, jamás volverás a encajar cómodamente en el disfraz del rebaño. Ahora voy a interrogarte, dime, ¿qué deseas por encima de todas las cosas en la vida? No respondas rápido, porque las respuestas rápidas son mentiras aun cuando el mundo guarda silencio y te quedas a solas con tus pensamientos. ¿Qué imagen se alza en tu mente como una estrella en el cielo negro? ¿Es poder? ¿Es reconocimiento? ¿Es libertad? ¿Es crear algo que te sobreviva? ¿O tu deseo secreto es simplemente sentirte seguro? ¿Permanecer oculto, sin ser probado, sin ser tocado? Sé honesto conmigo, porque tus deseos te traicionarán si no los examinas primero. ¿Realmente quieres libertad? ¿O solo deseas la sensación de libertad mientras tu alma sigue encadenada a tus comodidades? ¿Realmente buscas la verdad? ¿O solo deseas verdades que te adulen, que te eximan de responsabilidad, que te permitan seguir igual? El deseo es la primera prueba del carácter. Y la pregunta es esta: ¿cuánta realidad estás dispuesto a soportar para conquistar tu deseo? Ahora pasamos al miedo. Déjame presionar mis dedos sobre tus heridas ocultas. ¿Qué temes más en esta vida? De nuevo, no respondas demasiado rápido, porque el rebaño te ha enseñado a recitar miedos nobles. Temo la injusticia. Temo la crueldad. Temo la ignorancia. Pero esas son palabras de tu máscara. Yo quiero saber qué teme tu sangre. ¿Temes el ridículo, la pobreza, la soledad, el juicio de tu familia, el desprecio de tus amigos, la mirada de extraños observándote fracasar? ¿O temes, por encima de todo, tu propio potencial? Ese es el miedo más profundo de todos, el miedo de que podrías ser capaz de convertirte en más de lo que jamás te has atrevido a imaginar, que tal vez tendrías que sacrificar tus cadenas familiares, tu jaula acogedora, tus pequeñas seguridades, para ascender. Muchos hombres y mujeres viven vidas pequeñas, no porque la vida les haya negado oportunidades, sino porque tiemblan ante la posibilidad de lo que podrían llegar a ser. Así que permanecen entre el rebaño, balando los mismos lemas, adorando los mismos ídolos, llevando la misma máscara de virtud modesta, pero dentro de ellos arde una pregunta que temen responder: ¿qué pasaría si soy capaz de la grandeza? Porque la grandeza exige un precio, exige la crucifixión de la comodidad, el sacrificio de la certeza, el exilio del grupo Ondain. ¿Temes ese exilio? ¿Temes la mirada de los otros cuando pronuncias una verdad prohibida? ¿Temes el silencio helado que sigue cuando te niegas a reír con los chistes del rebaño? El hombre que puede soportar ser malinterpretado, despreciado, odiado, ese es el hombre que se ha vuelto soberano. Y ahora, el sufrimiento, la prueba final, el crisol de todas las almas. ¿Crees conocerte? No sabes nada hasta que has sufrido. Es en el sufrimiento donde emerge tu verdadero yo, ya sea como héroe o como miserable. En tiempos buenos, todos son generosos, alegres, filosóficos. En el sufrimiento la máscara cae cuando llegue el golpe, y llegará. ¿Qué harás? ¿Gritarás? ¿Por qué yo? ¿Buscarás a alguien a quien culpar? ¿Maldirás a los dioses, al mundo, a tus padres, al destino? ¿O dirás al muy bien: golpéame otra vez, me volveré aún más fuerte? Las almas más fuertes son aquellas que toman el sufrimiento y lo transforman en poder. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que tu dolor es la materia prima de tu grandeza. Tus lágrimas son hierro fundido, esperando a ser forjado en una espada. La mayoría de las personas desperdicia su sufrimiento. Lo ahogan en distracciones, lo anestesian con comodidades, lo entierran bajo la rutina, pero el sufrimiento ignorado no desaparece. En su pura envenena la sangre, se transforma en amargura, resentimiento, envidia. El mundo está lleno de personas que parecen educadas en la superficie, pero que llevan en el corazón el ácido del resentimiento. A los fuertes por atreverse, resienten a los felices por reír, resienten a los creadores por elevarse por encima de la mediocridad.
Esta es la enfermedad de nuestra era, el triunfo de los resentidos, los envidiosos, los mediocres, que buscan derribar a cualquiera que se atreva a escalar más alto. Por eso te pregunto, ¿cómo sufres tú? ¿Escondes tus heridas y finges que no existen? ¿O las exhibes como trofeos, exigiendo la compasión del mundo? ¿O eres uno de esos espíritus raros que toma el sufrimiento como un crisol, que transforma el dolor en sabiduría, en nueva fuerza, en arte? Si es así, entonces perteneces a mi hermandad, la hermandad de los que viven más allá del bien y del mal, que se niegan a arrodillarse ante los ídolos del confort y la conformidad, porque escúchame bien, en el mayo, acto de libertad, es elegir cómo vas a sufrir, y elegir sufrir de una forma que te transforme, no que te destruyan. Así que te lanzo un desafío, Myritz, por dentro. Examina tus deseos, tus miedos, tu sufrimiento. Pregúntate, ¿estoy viviendo una vida elegida por mi propia voluntad? ¿O simplemente repito los patrones que el rebaño me ha impuesto? Pregúntate, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por mis valores? Pregúntate, ¿en qué me convertiré a través de mi sufrimiento? Porque un hombre que no tiene respuesta para estas preguntas sigue siendo un esclavo, aunque lleve una corona en la cabeza. Y ahora te pido, una vez más, que me muestres tu coraje. Revela una verdad sobre tu miedo, tu deseo o tu dolor en los comentarios de abajo. No hables por mí, habla por ti, porque el acto de decir la verdad es el primer paso hacia la libertad. Y recuerda, a nadie se ha hecho grande escondiéndose de sí mismo. Has llegado hasta aquí, viajero, y por eso sé que en ti arde una chispa que se niega a apagarse. Más allá de la comprensión, entremos en el territorio donde el conocimiento se convierte en poder y donde la observación se transforma en transformación. No basta con saber que los deseos, los miedos y el sufrimiento revelan el verdadero carácter de los demás. Debes saber también cómo operan estas fuerzas dentro de ti, porque tú también eres un laberinto, y en algún rincón de ese laberinto se oculta una criatura que aún no te has atrevido a enfrentar. Comencemos de nuevo con el deseo, pero ahora con una hoja más afilada. Te digo esto: el deseo no es simplemente lo que quieres, es la medida de la altitud de tu alma. Los deseos pequeños te encogen en te, cortan las alas, te atan a la rueda de la rutina, año tras año, hasta que no eres más que un fantasma que ronda su propia vida. Pero los grandes deseos, esos te desgarran, te exigen convertirte en algo nuevo. Pregúntate, ¿qué deseo seguirías si supieras que nadie va a juzgarte? Si no hubiera público que aplaudiese o abuchease. A muchos creen que desean grandeza, pero en realidad desean aplausos. Quieren ser admirados, envidiados, adorados. Eso no es grandeza, es vanidad. Y la vanidad es barata. La verdadera grandeza nace de deseos tan vastos que incluso a ti te asustan. Deseos que susurran: debes convertirte en algo más de lo que eres, aunque eso destruya todo lo que has sido hasta ahora. Esos deseos son costosos. Exigen sacrificios, sueño, comodidad, aprobación, seguridad, tal vez incluso tu antigua identidad. Así que te pregunto, ¿qué has sacrificado por tu deseo más elevado? Un hombre que no ha sacrificado nada por sus deseos no desea de verdad, solo fantasea. Ahora descendamos de nuevo al miedo, porque es allí donde yacen las verdaderas cadenas. Deseas no tener miedo. Eso es una fantasía infantil. Nadie está libre de miedo. Pero hay una diferencia entre el hombre gobernado por el miedo y el hombre que lo gobierna. El miedo puede ser una señal. Puede susurrarte: aquí está el territorio donde crecerás. Pero para la mayoría, el miedo es una prisión. Observa cómo habla la gente cuando se enfrenta a ideas que amenazan su zona de confort. Mira con qué rapidez se enfadan, desprecian, se burlan. Eso es miedo disfrazado. No es la lógica la que hace que las personas rechacen verdades difíciles. Miedo a perder la historia familiar que se cuentan a sí mismos. Pregúntate ahora, ¿qué verdad rechazas instintivamente? ¿Qué tema te pone tenso, inquieto, deseando cambiar de conversación? Ahí es donde están tus cadenas. La libertad. Un hombre comienza en el momento en que dice: voy a mirar aquello que me aterra. No apartaré la mirada. Puede que eso te cueste tu lugar en el rebaño. Puede costarte amistades, alianzas, incluso el amor. Pero, ¿cuánto vale una vida vivida escondida? Las mayores prisiones no están hechas de piedra, están hechas de silencio. Déjame contarte una historia.
Había una vez un hombre que se creía valiente porque tenía opiniones firmes. Las gritaba en la plaza, convencido de que era un guerrero de la verdad. Pero un día, alguien cuestionó sus creencias, con calma, con lógica, y el hombre se enfureció. Empezó a insultar, a calumniar, a gritar. ¿Por qué? Porque esa pregunta tranquila le obligó a vislumbrar una verdad que no quería ver. Y en ese instante, su valentía se evaporó. Recuerda, él verdaderamente valiente no se desmorona cuando se cuestionan sus ideas. No necesita gritar en escucha. Examina en cambio, si es necesario, porque su lealtad es hacia la verdad, no hacia el orgullo. Ahora volvamos al sufrimiento. La mayoría ve el sufrimiento como un intruso. Preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero el sufrimiento es la pregunta que la vida te hace a ti. A ti, pregunta, ¿de qué estás hecho? Ningún sermón, ninguna filosofía, ningún libro revela tu verdadera naturaleza con tanta claridad como el día en que tu mundo se derrumban. Hay quienes, al sufrir, se hacen pequeños, maldicen al destino, se vuelven suspicaces, amargados, paranoicos, se envuelven en el manto del victimismo y exigen que el mundo les compense por sus heridas. Esos son los débiles, pero existen otros. Spirites, cuando el sufrimiento los golpea, guardan silencio, miran hacia adentro, rechazan la compasión, se niegan a creer que el dolor les haya robado su sentido. En su lugar se preguntan, ¿cómo puedo usar esto? Estas personas no son simples supervivientes, son alquimistas. Transmutan el dolor en sabiduría, las heridas en arte, la pérdida en nueva fuerza. Te digo, el sufrimiento no te hace noble, solo tu respuesta ante él puede hacerlo. Es una prueba. Di tu volente, descubrirás cosas en el sufrimiento que jamás aprenderías en la comodidad. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Cuánto cuestan tus valores? ¿Qué tan profundo es tu fe? A la comodidad no revela nada, el sufrimiento lo revela todo. Así que te lanzo una nueva pregunta. ¿Tienes el valor de mirar tu propia vida y nombrar el momento que te rompió? ¿Y luego te has reconstruido más fuerte? ¿O solo finges haber sanado mientras llevas veneno oculto en tu interior? Déjame decirte la verdad más cruel que conozco. ¿A quien no transforma su sufrimiento? Lo transmite en su dolor, se filtra en sus palabras, en sus relaciones, en sus hijos. Se convierten en portadores de amargura, cinismo, violencia silenciosa. Así, no dominas tu dolor, él te dominará a ti. Así que vuelvo a preguntarte, ¿cómo sufres? ¿Te desplomas? ¿Exiges lástima? ¿Te llenas de rencor? ¿O dices, esta herida es mi crisol, de ella saldré forjado de nuevo? Por eso te digo, el sufrimiento es sagrado, no porque sea bueno, sino porque revela quién eres en realidad. Ni ahora, espíritu libre, ha llegado el momento de interrogarte. Pregúntate, ¿qué deseo me impulsa más que cualquier otro? Pregúntate, ¿qué miedo me encierra, me silencia, me mantiene pequeño? Pregúntate, ¿cómo he respondido ante mi mayor dolor? Estas son las preguntas con las que debes juzgar tu carácter y el de cualquier persona que se cruce en tu camino. No juzgues por palabras. No juzgues por gestos, no juzgues por sonrisas, juzga por el deseo, juzga por el miedo, juzga por el sufrimiento solo. Así sabrás quién merece tu lealtad y quién debe quedarse atrás. Ahora apelo a tu coraje una vez más. Revela un secreto en los comentarios, un deseo que ocultas, un miedo que finges no sentir, o un sufrimiento que jamás has confesado. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque cada verdad dicha rompe un eslabón de tus cadenas. Ahora hemos llegado a la cima más alta, donde el aire se vuelve fino y solo los fuertes pueden seguir en pie. Y aquí debo decirte la verdad más peligrosa de todas: examinar tus deseos, tus miedos y tu sufrimiento no es un juego de curiosidades, la forja del destino, porque quien se atreve a mirarse de verdad ya nunca pertenecerá por completo al rebaño. Quieres conocer el verdadero carácter de los demás, pero entiende esto. Al hacerlo, invocas un poder aterrador, porque una vez que ves a través de las personas, ya no podrás fingir que no sabes quiénes son. La máscara, una vez arrancada, no puede volver a colocarse, y verás cuán huecas son las palabras de amistad pronunciadas por conveniencia. Qué barata es la lealtad comprada con comodidad. Qué rara es el alma que se mantiene auténtica en el fuego del sufrimiento. Y ni conocerás la soledad en sí. El camino que te ofrezco conduce a una altura donde el rebaño no puede seguirte. Y la vista, desde allí, es magnífica pero también fría y silenciosa.
¿Estás preparado para ese silencio? Déjame explicarte por qué, aun una vez que aprendes a ver los deseos de las personas, descubres que la mayoría no desea grandeza. Desean comodidad, aprobación, pequeños placeres. Quieren estar a salvo del dolor, de la incertidumbre, del peso de ser responsables de su propia alma. Cuando hables de transformación, te sonreirán con cortesía y luego se girarán para hablar de banalidades que, una vez que veas los miedos de las personas, te darás cuenta de que incluso los rebeldes más ruidosos tiemblan ante el rechazo social. Verás cómo su valentía se disuelve ante la desaprobación, y cuando veas cómo sufren las personas, reconocerás en sus ojos la elección que han hecho: seguir siendo víctimas o convertirse en guerreros han. Por eso digo, al conocer el verdadero carácter de los demás, es separarte de ellos en porque la mayoría no soporta ser vista, en desean ser admiradas, pero no verdaderamente conocidas. Así que tú debes decidir. Spiritual of him. ¿Quieres vivir entre ilusiones, compartiendo comodidad y compañía? ¿O quieres vivir en la verdad aunque eso signifique estar solo? Esta es la elección fundamental del espíritu libre. En vivir en la verdad es llevar la soledad como una corona. Pero escúchame bien, la soledad no es lo mismo que el aislamiento en Soy Nietzsche. Y no te digo esto para consolarte, sino para armarte, porque la vida te pondrá a prueba. La vida te ofrecerá comodidad y te pedirá que entregues tu autenticidad a cambio. A la vida te enviará tormentas. Y te preguntarás si maldecirás al cielo o si construirás un barco Así que te dejo con estas preguntas finales, las que decidirán si seguirás siendo parte del rebaño o te convertirás en el creador de tu destino, que deseas con tanta intensidad que estarías dispuesto a perderlo. Todo por él. ¿Qué miedo aprieta la correa alrededor de tu cuello y estás listo para romperla? ¿Cómo transformarás tu sufrimiento en un arma y no en una herida? Si puedes responder con brutal honestidad, serás intocable, porque aquel que conoce sus deseos, enfrenta sus miedos y transforma su dolor, no puede ser esclavizado en se convierte en su propio amo, se convierte en lo que yo llamé él, no un ser perfecto, sino un espíritu que crea sus propios valores, que baila al borde del caos, que dice sí a la vida, incluso cuando la vida le grita no. Esa es la libertad suprema, y comienza en el momento en que te atreves a mirarte, sin ilusiones. Así que te lanzo un último desafío en los comentarios. Declara una acción que vayas a tomar esta semana, una que te acerque a tu verdadero deseo, una que enfrente tu miedo más profundo, o una que transforme tu sufrimiento en fuerza. No esperes permiso. No esperes que el mundo te entienda, porque el mundo jamás comprende a quienes deciden convertirse en algo más de lo que eran. Y sin embargo es precisamente ese tipo de espíritus quienes rehacen el mundo. El Soy Nietzsche. Gracias por caminar conmigo este sendero peligroso. Que sepas forjarte en lo que debes ser y que tu sufrimiento se convierta en tu triunfo. Adiós, espíritu libre. Ahora ve y créate a ti mismo.